Me llamo Abibu Nenji Kennedy. Nací el 17 de diciembre de 1964 en una familia numerosa, 15 hijos en total. Pero para cuando tenía solo 10 años, 12 de mis hermanos ya habían muerto. La brujería se los llevó. Hechizos malignos de hechiceros envidiosos acabaron con la mayor parte de mi familia en menos de 6 meses. De los 15, solo unos pocos sobrevivieron. Yo fui uno de ellos. Temiendo por mi vida, mi padre, desesperado y convencido de que me estaba salvando, me llevó a un curandero tradicional. Ese momento marcó el inicio de un viaje espiritual que encadenaría mi alma a la oscuridad durante décadas. El curandero le dijo a mi padre que mi condición solo podía curarse mediante un proceso sagrado muy especial. Lo que siguió fueron 12 meses de separación del mundo, 6 meses en lo que llamaban el reino del agua y otros 6 encerrados en una jaula sellada, aislados de la comida, la bebida y la luz. Pero aquí está lo extraño, aunque pasé un año entero en esas condiciones, solo me pareció un día. Mi cuerpo nunca pidió comida. Mi garganta nunca tuvo sed. Estaba vivo, pero en un estado que ningún médico ni científico podría explicar. Cuando finalmente emergí, no era la misma. Algo había cambiado en mí. Lo llamaban sanación, pero en realidad, me había transformado, y no por obra de Dios. No regresé de allí curada. Regresé iniciada. A partir de ese momento, me convertí en sanadora y luego en curandera. Y con el paso del tiempo, profundicé en el conocimiento prohibido. Magia blanca, magia roja, magia negra, no importaba. Las practicaba todas. Cuanto más practicaba, más me vinculaba con el mundo espiritual, especialmente con un espíritu del agua llamado Mami Water. Ella me dio poder y, a cambio, yo le ofrecí mi lealtad. Trabajé con espíritus que otros temían. Invoqué a los muertos. Recorrí cementerios a medianoche. Susurré a los ríos. Ya no vivía para Dios, trabajaba para el mismísimo Satanás. De 1974 a 2008, me convertí en un devoto servidor del reino de las tinieblas, y, para ser sincero, no lo hice a ciegas. Era consciente de a quién servía. Lo elegí. Lo acepté. Hoy doy gracias a Dios porque vino a buscarme, no con suaves susurros, sino con fuerza. Así como confrontó a Saulo en el camino a Damasco, así fue como vino a buscarme. Yo era testarudo. Era rebelde. Y por eso sufrí. Pasé por 13 cirugías, mi cuerpo se desmoronó poco a poco hasta que me sentí como una sombra del hombre que solía ser. Ignoré el llamado de Dios durante años. Me burlé de quienes me predicaban a Jesús. Pero él no se rindió. Me persiguió. Cuando miro hacia atrás, veo cuán misericordioso fue en verdad. No merezco la gracia que he recibido. Me entregué completamente al diablo, pero aún así Dios vino a buscarme. No seas como yo. Si Dios te llama, no endurezcas tu corazón, podrías no tener otra oportunidad. Fue en junio de 2008 cuando las cosas empezaron a cambiar. Me estaba preparando para un viaje espiritual, otro viaje para restaurar y fortalecer mis poderes, que se estaban debilitando. Verán, con el paso de los años, noté que mis rituales perdían efectividad. Mis invocaciones ya no tenían el mismo poder que antes. Los hechizos que lanzaba en cementerios, baños, basureros y cascadas ya no funcionaban como antes. Fue entonces cuando hombres de Dios empezaron a aparecer en mi casa predicando el Evangelio de Jesucristo. Al principio, los ignoré. Luego me resistí. Me dije, esta gente solo está perdiendo el tiempo. Pero sus palabras empezaron a atormentarme. Incluso cuando intentaba concentrarme en mis rituales, sus voces resonaban en mi mente. Finalmente, no pude soportarlo más. Así que decidí acudir directamente al mismísimo Satanás, a quien había servido fielmente durante décadas. Quería respuestas.
Quería preguntarle sobre este hombre llamado Jesucristo, del que estos predicadores no paraban de hablar. Cuando llegué al reino espiritual, esperaba que Satanás me saludara como siempre. Pero, para mi sorpresa, huía de mí, se escondía, me evitaba. Lo llamé, confundida y frustrada. Mantuvo la distancia. No entendía por qué. Finalmente, hablé. Solo vine a hacerte unas preguntas. Siguió caminando de un lado a otro, visiblemente inquieto. Entonces pregunté, ¿conoces a un hombre llamado Grace, el que te servía pero se fue al otro lado? Satanás asintió y dijo, sí, claro. Lo recuerdo, era uno de los míos, pero ya no está. Cruzó al otro lado. Y entonces dije algo que jamás olvidaré, este hombre, Grace, no para de hablarme de alguien llamado Jesús. Ni siquiera había terminado de pronunciar el nombre cuando ocurrió. Una llama devoradora estalló detrás de mí y golpeó a Satanás con toda su fuerza. Todo su cuerpo, su rostro, sus extremidades, quedó envuelto en llamas. Gritó de dolor y desapareció. Su trono, sus lugartenientes, todo desapareció en el caos. Me quedé paralizado, aturdido. Aproximadamente media hora después, Satanás reapareció, esta vez muy lejos de mí, a unos 100 metros de distancia. Los espíritus que rodeaban su trono se habían desplomado inconscientes. Estaba furioso. Me miró con rabia y dijo, no vuelvas a pronunciar ese nombre. Si lo haces, te mataré. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. Me dije, así que es verdad. Hay un nombre, solo un nombre, que puede destruir a Satanás en un instante. Entonces nos ha estado mintiendo todo este tiempo. Satanás siempre nos había dicho que él era el poder supremo, que nadie podía hacerle frente. Pero la sola mención del nombre de Jesús lo hizo huir atormentado. Fue entonces cuando me di cuenta de que me habían engañado. Así que tomé una decisión. Me dije, antes de que me mate, necesito correr hacia quien ostenta este poder. Necesito encontrar a Jesús. Empecé a pensar en cómo escapar de las garras de Satanás. Pero antes de que pudiera actuar, su seducción me atrajo de nuevo. Caí aún más bajo su influencia y me preparé para mi viaje a Kindu, la capital de la provincia de Manyama, en la República Democrática del Congo. Quería recuperar las fuerzas que había perdido. Reuní el dinero. Incluso solicité un permiso militar oficial para viajar, ya que todavía era soldado. Pero Dios tenía otros planes. La noche antes de que todo sucediera, me encontraba perfectamente bien. No había señales de advertencia, ninguna incomodidad, ningún indicio de que algo terrible estuviera a punto de ocurrir. Me acosté como siempre, con la intención de continuar mis preparativos para el viaje espiritual que me había propuesto emprender. Pero a la mañana siguiente, todo cambió. Al levantarme e ir al baño, un mareo repentino me golpeó. Mi estómago empezó a hincharse de forma normal, dando vueltas y vueltas dentro de mí como si algo demoníaco se moviera en mi interior. Perdí todas las fuerzas y caí al suelo, completamente inconsciente. Me llevaron de urgencia a un centro de salud llamado St. Eric en Kabondo, ubicado en la ciudad de Kisangani, en la provincia oriental de la República Democrática del Congo. Tras examinarme, los médicos determinaron que sufría de apendicitis aguda y, peor aún, que el apéndice ya se había roto dentro de mí. Además, descubrieron que tenía una hernia agresiva que repentinamente se había vuelto potencialmente mortal. Lo extraño fue que nunca antes había experimentado síntomas. Ni dolor ni molestias. Surgió de la nada, como si una fuerza invisible hubiera decidido abatirme en un instante. Me operaron de inmediato, 2 cirugías de emergencia seguidas. Al terminar, sobreviví, pero por los pelos. Mi cuerpo estaba débil, sin energía. Permanecí en observación, recuperándome lentamente durante 11 días. Mi esposa estaba a mi lado, cuidándome, ayudándome a recuperar fuerzas. Pero al 11º día,
al caer la noche, algo más empezó a suceder. Un calor extraño, profundo e intenso, empezó a recorrerme todo el cuerpo. No era fiebre, ni enfermedad. Era algo espiritual, algo invisible, pero abrumadoramente real. Le pedí a mi esposa que me ayudara a lavarme antes de que viniera la enfermera a administrarme la medicación de la noche. Mientras ella preparaba el agua, de repente perdí el conocimiento de nuevo. Me desplomé por completo. Mi esposa gritó y los médicos entraron corriendo en la habitación para intentar reanimarme. Después de unos momentos, lograron reanimarme. Me levantaron y me sentaron en una silla para que pudiera recuperar la compostura. Mientras se preparaban para trasladarme de la silla a la cama, les rogué que esperaran. Les dije que me sentía increíblemente débil y que necesitaba un poco más de tiempo para recuperar las fuerzas antes de volver a acostarme, pero no me escucharon. De todos modos, me levantaron y me colocaron de nuevo en la cama del hospital. En cuanto mi espalda tocó el colchón, todo empezó a desvanecerse. Dejé de oír sus voces. Ya no sentía mi cuerpo. Me desconecté por completo del mundo físico. Sabía sin la menor duda que me estaba muriendo. Mi espíritu había empezado a partir. Pero en medio de esa transición, algo sagrado se apoderó de mí por la gracia de Dios. Una última oportunidad para orar. Una última oportunidad para arrepentirme. Y de alguna manera, aunque me desvanecía rápidamente, encontré la fuerza para abrir la boca y susurrar una oración, mi última oración. Fue corta, pero real. Desde lo más profundo de mi corazón quebrantado, dije, Señor Jesucristo, te entrego mi vida. Por cada pecado que he cometido desde mi infancia hasta este preciso momento, perdóname, por favor. Te he fallado, Señor. He fallado a otros. Pongo mi alma en tus manos. Eso fue lo último que recuerdo haber dicho. Después de eso, todo se volvió negro. Mi alma abandonó mi cuerpo. Las Escrituras dicen en Eclesiastés 8:8 que nadie tiene poder sobre el espíritu para retenerlo, ni poder en el día de la muerte. Y ese día había llegado para mí. No había escapatoria, ni negociación. La muerte llegó y me llevó. Pero le doy gracias a Dios por haberme dado ese último momento de claridad, la gracia para arrepentirme antes de cruzar al otro lado. Es una gracia que no todos reciben. Después de que mi alma abandonara mi cuerpo, me di cuenta de que estaba tumbada en una cama tradicional de madera, sobre el césped. En nuestra cultura, a ese tipo de cama la llamamos kitikala. Desde donde estaba, aún podía ver la transfusión y las vías intravenosas que me habían puesto los médicos antes de mi fallecimiento. Fue una sensación extraña porque, aunque claramente había muerto, observaba la escena desde fuera de mi cuerpo, consciente, pero desconectada. De repente, vi a dos personas acercándose. No eran personas comunes. Reconocí de inmediato que eran brujas, un hombre de mi pueblo y una mujer del barrio donde vivía. Pero no traían medicinas ni cuidados. En cambio, llevaban una sustancia extraña en las manos, sucia, maloliente y claramente antinatural. Más tarde, me di cuenta de que estaba hecha de excrementos humanos. Lo que me aterrorizaba aún más era lo que hacían con él. Se preparaban para inyectarme esa sustancia, ese suero satánico, empezando por el dedo gordo del pie derecho. Estaba completamente indefenso. No podía moverme, hablar ni detenerlos. Solo podía observar. Pero entonces, de la nada, aparecieron dos ángeles, radiantes, vestidos con ropas blancas y resplandecientes, pequeños como niños pequeños. Uno parecía tener unos 8 años, y el otro no más de 6. No hablaron. Simplemente se quedaron de pie, uno a cada lado de mi cabeza. Y en ese instante, todo cambió. En cuanto estos dos ángeles alzaron los brazos, un fuego abrasador, como un rayo del cielo, brotó de ellos y golpeó a las dos brujas. La mujer recibió un golpe en el pecho y el estómago. Inmediatamente se desplomó,
rodando por el suelo y gritando de dolor insoportable. El hombre recibió un golpe en ambas piernas. Él también cayó y gritó de agonía. Ambos ardían físicamente, abrasados por el fuego divino allí mismo, en el reino espiritual. Las consecuencias fueron horribles. La mujer falleció varios días después, pero antes de morir, confesó a otros que su muerte fue consecuencia directa de lo que ella y el hombre intentaron hacerme. El hombre, en cambio, sobrevivió, pero desde entonces ha quedado discapacitado permanentemente. Tiene las piernas atrofiadas y no puede caminar. Hebreos 12:29 dice, nuestro Dios es fuego consumidor, y vi ese fuego con mis propios ojos. Tras derrotar a las brujas, los dos ángeles me levantaron de la cama y me ayudaron a levantarme. Enseguida me di cuenta de que llevaba algo extremadamente pesado a la espalda. El peso era insoportable. No era solo físico, sino espiritual. No sé cómo, pero podía ver y sentir todo lo que componía esta carga. Estaba hecha de cosas impuras y repugnantes, botellas de cerveza, colillas de cigarrillos, heces, comida podrida y animales inmundos como sapos, búhos, tortugas, serpientes e incluso insectos rastreros. No era simbólico. Era real. Y me quedó claro que este era mi pecado. Todo lo que había hecho en la oscuridad, cada maldad que había abrazado, cada acto del que no me arrepentí, se había acumulado en esta monstruosa carga que me aplastaba la espalda. Los ángeles me llevaron con ellos y comenzamos a caminar. Sentía el peso de mis pecados a cada paso. Ya no estaba en el mundo físico, pero tenía plena conciencia de dónde estaba y de lo que estaba sucediendo. Esto era real. No era un sueño, y ciertamente no era una alucinación. Estaba muerto, y me escoltaban a un lugar que determinaría mi destino eterno. Finalmente, llegamos a una bifurcación, y allí me mostraron una opción. Un camino se bifurcaba a la izquierda. Era ancho, bien pavimentado, limpio y visualmente hermoso. Desde lejos, pude ver a alguien al final, el mismísimo Satanás. Sonreía y me saludaba con la mano, como invitándome a acompañarlo. El otro camino a la derecha era angosto, accidentado, cubierto de hierba espesa y plantas espinosas. No tenía ningún atractivo. Nada parecía deseable. Pero algo dentro de mí presentía que este sendero áspero y poco atractivo conducía a la vida. Antes de que pudiera moverme, un ángel apareció de repente y se paró justo frente al camino ancho y hermoso, el que conducía a Satanás. Levantó el brazo y me señaló el camino angosto y escarpado. Esa era la dirección que me indicaban que tomara. No discutí. En el fondo, ya lo sabía. Fue entonces cuando comprendí las palabras de Jesús en Mateo 7, 13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la encuentran. Seguí a los ángeles, aún forcejeando con la inmensa carga que llevaba. Pronto llegamos a un puente extraño, una estructura aterradora que parecía hecha de una sola hoja de machete afilado. Era increíblemente estrecho, afilado como una navaja, y se extendía sobre una caída interminable. No había forma de que pudiera cruzarlo solo, no con el peso aplastante que llevaba a la espalda. Sabía que si daba un solo paso, me caería. Los ángeles no me dejaron intentarlo. Me levantaron con cuidado y me llevaron al otro lado. Solo con su ayuda logré llegar al otro lado. Habíamos superado la primera prueba, pero este viaje estaba lejos de terminar. Después de cruzar el puente estrecho y afilado que parecía una espada, los ángeles me llevaron a una enorme puerta, magnífica, radiante y diferente a todo lo que había visto en la tierra. No lo sabía en ese momento, pero esta era la entrada al paraíso. Era alta y ancha, custodiada a cada lado por dos poderosos ángeles. Pero fue el ángel en el centro lo que me dejó sin aliento. Su presencia era abrumadora. No se movió. No habló. Sin embargo,
su autoridad llenó el aire como un trueno. Su apariencia era diferente a todo lo que podría describir con todo detalle. Tenía cara de león, una brillante coraza metálica sobre el pecho y un yelmo de plata reluciente en la cabeza. Una espada llameante estaba en una mano, un látigo de fuego en la otra, y otra espada descansaba en una vaina en su cintura. Sus alas eran enormes, y toda su forma latía con poder y juicio. Detrás de él había otros 7 ángeles, cada uno con una gran copa, copas que más tarde entendería como las 7 copas de la ira de Dios mencionadas en el libro del Apocalipsis. No se movieron. No parpadearon. Simplemente permanecieron allí esperando. Uno de los ángeles a mi lado susurró que estos 7 ángeles avanzaban lentamente cada día, acercándose al regreso del Señor. Y desde el día que tuve esta experiencia en 2008, me dijo que ya habían progresado mucho. Ese día comprendí lo cerca que está el regreso de Cristo. Entonces, desde el otro lado de la puerta, oí algo inesperado, un canto. Una canción se elevó por el aire como un río de sonido que fluyó a mi espíritu con una belleza indescriptible. Era una canción que reconocí, una canción de alabanza popular de mi país natal, la República Democrática del Congo. La letra, en lingala, decía, Oonjina neno Yahvé, Yahvé, Yumosana aleluya, Osana aleluya. Traducido, significa, eres digno de gloria y alabanza, Yahvé. Alabado sea Yahvé. Osana. Aleluya. En cuanto lo escuché, quedé atónito. Era la misma canción que cantamos aquí en la tierra, ahora cantada en el cielo por los mismos ángeles. Esa canción no fue hecha por el hombre, provenía del trono de Dios, y quien la escribió debió haber sido inspirado divinamente. Los 2 ángeles a mi lado comenzaron a cantar, uniéndose a la alabanza del coro celestial. Y mientras lo hacían, algo increíble ocurrió. El temible ángel guardián, el de la cara de león y las armas llameantes, bajó la cabeza ligeramente en reverencia y se inclinó ante el ángel que cantaba a mi lado. Pero yo permanecí en silencio. Aún no me había unido a la adoración, y por eso, la puerta permanecía cerrada. No fue hasta que yo también alcé la voz y me uní a ellos en la alabanza que la gran puerta comenzó a abrirse. Ese momento me enseñó algo eterno. La adoración es la llave que abre la presencia de Dios. Como dice el Salmo 104, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre. Cuando comencé a alabar, la puerta se abrió de par en par, avanzamos y pasamos entre los 7 ángeles que sostenían las copas del juicio. No me miraron. No se movieron, pero pude sentir su presencia, silenciosa, seria, firme. Dentro, todo cambió. La atmósfera estaba cargada de santidad. Me invadió una paz profunda, una belleza desconocida y una alegría que inundó mi alma. Pero incluso mientras avanzaba, mi carga seguía aferrada a mí. Aún no estaba limpio, algo más tenía que suceder. Y así, los ángeles me guiaron hacia un estanque resplandeciente, puro y brillante como el cristal. Lo que allí ocurriera lo cambiaría todo. Tras entrar por la gran puerta, los 2 ángeles que me acompañaban me condujeron a un lugar que resplandecía con luz pura. Ante nosotros se extendía lo que parecía una gran piscina radiante, tan limpia y brillante que relucía como luz líquida. La atmósfera estaba cargada de algo sagrado, algo indescriptible. Sentí asombro, y aunque mi corazón estaba en paz, el peso de mi pasado aún me aferraba. El ángel a mi derecha se volvió hacia mí y me dijo, baja al agua. Sin dudarlo, me metí en la piscina junto a ellos. Mientras estaba en el agua, el ángel dijo, toma un poco y viértelo sobre el cuerpo. Lávate en el nombre del Mesías. Entonces me di cuenta de que allá arriba en el cielo, no oía el nombre de Jesús como lo decimos en la tierra. Lo llamaban el Mesías, el Cordero de Dios o Emmanuel. Me agaché, tomé el agua brillante en mis manos y la levanté para verterla sobre mí, pero estaba tan cautivado por lo que veía a mi alrededor que el agua se me escapó entre los dedos.
La belleza del cielo era incomprensible. Los ángeles volaban en elegantes formaciones, cantando y alabando a Dios en una armonía que parecía estar cosida en el aire. La luz y el color danzaban a su alrededor en una vibrante sinfonía de adoración. Al notar que aún no me había lavado, los dos ángeles se acercaron y me sumergieron suavemente en el agua, tal como se hace el bautismo en la tierra. Me sumergieron completamente, y cuando salí a la superficie, ocurrió algo extraordinario. La enorme carga que había cargado desde el comienzo de este viaje, la pesada carga de pecado e inmundicia que me oprimía la espalda como una montaña, desapareció de repente. Me sentí ligero, libre, limpio. Era como si nunca hubiera pecado en mi vida. Entonces apareció una paloma blanca y revoloteó a centímetros de mi cabeza. No me tocó, pero su presencia era inconfundible. En ese momento, comprendí, era el Espíritu Santo, tal como dice Mateo 3:16 sobre Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente subió del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posó sobre él. Vi ese versículo cumplirse en mi propia vida. Pero eso no fue todo. Momentos después, vi 3 bolas de fuego acercándose. Parecían orbes brillantes, similares a lámparas eléctricas, pero con vida, moviéndose con intención y gracia. Las 3 primeras entraron por mi pecho, pasando a mi corazón y desapareciendo en mi interior. Luego, una 4ª bola de fuego se dirigió directamente a mi boca, entró y desapareció en mi interior. Luego, 3 más descendieron sobre mi cabeza y entraron, 7 bolas de fuego en total. No entendí el significado completo hasta mucho después. Cuando regresé a la tierra y estudié la Biblia, comprendí lo que me había sido dado. Apocalipsis 4:5 dice, delante del trono había 7 antorchas encendidas, que son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5:6 describe al Cordero con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Isaías 11:2 explica que son estos espíritus, reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ese día, en ese estanque celestial, no solo fui bautizado, sino que me llené de la presencia del Dios vivo. Él me lavó, me liberó, me fortaleció. Ya no era el hombre que había sido, ni el hechicero, ni el engañado, ni el siervo de Satanás. Había sido renovado. Los ángeles no dijeron mucho después de eso. Simplemente me tomaron de la mano y siguieron guiándome. No sabía dónde íbamos, pero sabía que ya no estaba condenado. Había sido redimido. Tras dejar las aguas del cielo, donde fui lavado y saciado, los ángeles me guiaron hacia adelante. El aire era diferente ahora, no solo estaba cargado de gloria, sino también de una sensación de orden y justicia divina. Llegamos a un lugar diferente a todo lo que había visto antes. 3 ángeles estaban ante nosotros, cada uno sosteniendo un gran pergamino. No eran pergaminos comunes, irradiaban luz, autoridad y algo más que solo podría describir como un peso eterno. Los ángeles comenzaron a leer nombres en voz alta, uno tras otro. Algunos nombres provocaron cánticos de alegría en el cielo, otros provocaron un gran silencio. Entonces miré más allá de ellos y vi a 2 grupos de personas de pie cerca, y lo que presencié me conmovió. Ambos grupos vestían vestimentas pastorales, túnicas, mantos y tocados que representaban el liderazgo de la Iglesia, pero sus expresiones eran completamente diferentes. Un grupo permanecía de pie con alegría radiante, cantando, alabando y regocijándose en la presencia de Dios. El otro grupo estaba destrozado, lloraban amargamente, algunos incluso gemían de angustia. Lo que me perturbó aún más fue que este segundo grupo, los afligidos, estaban desnudos bajo sus tocados pastorales, un trágico recordatorio de quienes una vez afirmaron ser. Me volví hacia el ángel a mi derecha y pregunté, ¿quiénes son? Me miró con ojos solemnes y dijo, estos son pastores. Los que lloran no anduvieron en la verdad, nunca sirvieron verdaderamente a Dios.
Su servicio estaba lleno de engaño. Entonces comenzó a revelar lo que habían hecho: se acostaron con las esposas de sus compañeros ministros, sedujeron a las mujeres de sus congregaciones bajo el pretexto de la autoridad espiritual, robaron dinero de la iglesia usando ofrendas y diezmos para su propio lujo. Muchos tenían vínculos secretos con la brujería y los poderes ocultos, haciéndose pasar por hombres de Dios mientras lanzaban hechizos a puerta cerrada. Usaron el destino de creyentes inocentes, sus signos zodiacales y propósitos espirituales para su propio beneficio. Y ahora estaban desnudos, expuestos y juzgados. El ángel continuó: sus nombres no están en el libro de la vida del Cordero. Están a punto de ser arrojados al lugar de tormento. Me quedé atónito. Eran personas que habían predicado en púlpitos, impuesto las manos a los enfermos y dirigido congregaciones. Sin embargo, allí estaban, sin entrar al cielo, sino siendo condenados. Me recordó que el ministerio en la tierra no significa nada si no está arraigado en la obediencia y la verdad. Luego miré al otro grupo, los alegres, y aunque tenían paz en sus rostros, el ángel dijo algo que me sorprendió: estos pastores fueron fieles. Sirvieron al Señor con sinceridad, pero no tienen casa aquí en el cielo. Estaba confundido. ¿Qué significa que no hay casas?, respondió el ángel. Cuando estaban en la tierra, vivieron con rectitud, pero no invirtieron lo suficiente en el reino. No ganaron muchas almas, no trabajaron en la cosecha, no construyeron nada que perdurara en la eternidad. Así que, aunque son salvos, carecen de una morada aquí. En ese momento, comprendí algo profundo: el cielo no es solo una recompensa, es una obra en construcción. Jesús dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar. Pero esas moradas no son automáticas, se construyen mediante el sacrificio, la salvación de almas, la obediencia y el servicio humilde. Dios no solo recompensa la fe, recompensa el fruto. Como dice Juan 3:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. El ángel me dijo algo más que jamás olvidaré: cuando los creyentes dan sus diezmos y ofrendas con manos limpias y un corazón puro, están proveyendo los materiales para sus casas en el cielo. Pero cuando retienen, cuando dan con avaricia o no dan nada, retienen su propia gloria futura. Comprendí entonces que la economía del cielo no se construye con oro ni plata, se construye con almas, con servicio, con entrega. Al darnos la vuelta para irnos de aquel lugar, sentí el peso de lo que había visto. No todos los que ostentan el título de pastor son reconocidos por el cielo. No todos los que predican están registrados en el libro de la vida, y no todos los salvos tienen un lugar preparado. Se me había dado una visión de la justicia divina, y el estándar era más alto, más sagrado y más real de lo que jamás había imaginado. Mientras seguíamos avanzando, los dos ángeles me llevaron a un lugar que me estremeció el alma. Llegamos a una superficie ancha y plana que se extendía infinitamente, como una plataforma circular de hormigón, una enorme losa que parecía una plancha o plancha de horno enorme. Parecía quemada por el fuego para siempre. Cuanto más nos acercábamos, más insoportable se volvía el calor. No había nada a su alrededor, ni árboles, ni edificios, ni señales de vida, solo la losa que brillaba con el calor, y las almas yacían sobre ella como carne asándose en una parrilla. Vi hombres y mujeres tendidos sobre la piedra ardiente, con la piel ampollada y la carne derretida. Sus cuerpos expulsaban fluidos casi como carne en una barbacoa. El olor era horrible y abrumador, un hedor nauseabundo que ningún lenguaje humano podría describir. Un humo denso se elevaba de su carne, y sus gritos resonaban en el vacío. Clamaban por misericordia, por agua, por la muerte, pero no llegaba nada. No había alivio, solo un dolor eterno, consciente y atroz. ChatGPT dijo: mi cuerpo, aunque en forma espiritual, empezó a temblar. Intenté retroceder. Quería correr. Pero los ángeles que me habían guiado me sujetaron y siguieron acercándome. No entendía. Creía que estaba salvado.
había sido perdonado. ¿Por qué me traían aquí? Los miré, pero no dijeron nada. Sus rostros eran solemnes, indescifrables. Mi corazón latía con fuerza al acercarnos a la losa. Sentí que iba a desplomarme de miedo. El calor era sofocante, tan intenso que sentía que mi espíritu ardía con solo estar cerca. Entonces lo vi, el ángel que custodiaba este lugar. Tenía una apariencia aterradora. Su rostro tenía la apariencia de un león. Sus músculos se ondulaban bajo una coraza dorada, y un cinturón de fuego llameante le rodeaba la cintura. En su mano llevaba un látigo de llama pura, y a su costado colgaban dos espadas. Sus alas eran enormes, extendidas tras él como muros de fuego. Este no era el mismo ángel que había visto custodiando las puertas del cielo. Este tenía una presencia aún más intensa, llena de ira, llena de juicio. Al acercarnos a unos 20 metros de este ángel, sentí que me faltaban las fuerzas. Me flaquearon las rodillas. Mi alma casi se derrumbó bajo el peso del terror. Soy un soldado de élite entrenado en batalla, pero en ese momento era solo un niño tembloroso. Pensé, se acabó. Estoy acabado. Me trajeron aquí porque me van a arrojar a este lugar. Y entonces, justo cuando la desesperación estaba a punto de consumirme, apareció otro ángel, uno que no había visto antes. Caminó hacia adelante con algo en las manos. Era una especie de estandarte o pergamino que brillaba con luz. En él, vi escritas con claridad las palabras, «Estás perdonado». El ángel alzó el estandarte para que los demás lo vieran, incluido el aterrador guardián del fuego. De inmediato, todo cambió. El fuego que amenazaba con tragarme retrocedió. El ángel que sostenía el látigo del juicio lo bajó. Los dos ángeles que me guiaban se apartaron de la losa y comenzaron a guiarme por un camino diferente. Estaba abrumado. No podía contener las lágrimas. Me había salvado. Había escapado solo por misericordia. El estandarte no era una recompensa por mis buenas obras. Era la evidencia de una gracia inmerecida. Le pregunté al ángel a mi lado, ¿qué es este lugar? ¿Qué clase de tormento es este? Me miró y respondió, este es el lugar reservado para las mujeres que matan a sus hijos en el vientre materno, estén casadas o no, aquellas que han comprado la vida que Dios les dio. Y no solo las mujeres, sino también los hombres que las obligaron a hacerlo, que las animaron, y los médicos que lo realizaron. Este es su lugar. Volví a mirar la losa y tuve una visión como si una pantalla se hubiera abierto junto a ella. Vi niños, multitudes de niños. Jugaban, reían, llenos de alegría. No mostraban señales de sufrimiento. Estaban a salvo, en paz. Pero sus padres, quienes les habían negado la vida, eran quienes se asaban en la losa en tormento. El ángel continuó, este lugar también es para las mujeres que drogaron a sus maridos en secreto, poniendo hechizos o pociones en sus comidas para que los amaran más. Para quienes envenenan a sus cónyuges para heredar sus riquezas. Para quienes asesinan por dinero. Para quienes quitan la vida en la oscuridad y en secreto. Estaba temblando. Entonces el ángel dijo algo más, incluso los que se suicidan están aquí. Estaba confundido. ¿Incluso los que se suicidan?, pregunté. Él asintió. Porque quitaron una vida que no les pertenecía. La vida pertenece al Creador, y quitarla es rebelarse contra su autoridad. Aparté la vista del fuego, pero el olor, los gritos, el calor, permanecieron conmigo. Incluso ahora, aún lo recuerdo. La imagen está grabada a fuego en mi alma. Si alguna vez siento la tentación de pecar o de dejarme llevar por la ira, esa escena regresa a mi mente como una sirena, advirtiéndome, no vuelvas atrás. No mires atrás. No te alejes de Dios. Lo que vi no fue ficción. No fue un sueño. Fue real. El infierno es real.
El tormento es real. Y quienes acaban allí no son mitos. Alguna vez fueron personas como tú y yo, que caminaban por la tierra creyendo que tenían tiempo. Pero ahora son fuego y ceniza, gritando sin parar, y no hay escapatoria. Abandonamos la losa, pero no sentí alivio. Cuanto más nos adentrábamos, más caliente y denso se volvía el aire, tan sofocante que sentía que cada respiración tenía un precio. Me pregunté, ¿por qué seguimos avanzando? ¿No es suficiente? Pero los ángeles no dijeron nada. Su silencio lo empeoró. Mientras caminábamos, me di cuenta de algo aterrador: el infierno tiene niveles, y cada uno es más aterrador que el anterior. A lo lejos, lo vi, un recinto enorme, no construido con ladrillos, sino forjado con fuego. Un muro de llamas se extendía más allá de la vista. Desde dentro, oí gemidos, no gritos, sino gemidos débiles y desesperados de almas demasiado perdidas para gritar. Al llegar al borde, vi a millones de personas ardiendo sin cesar, el fuego se aferraba a sus cuerpos, pero nunca morían. Algunos temblaban, otros miraban fijamente, agonizantes. En el centro mismo de todo, en la parte más caliente del fuego, vi un rostro que reconocí, el hombre que había asesinado a mi padre. La rabia me hervía por dentro. Pero antes de que pudiera hablar, una voz desde arriba dijo: no tienes derecho a vengarte. La venganza pertenece solo a Yahvé. Me quedé en silencio. Incluso mi dolor tuvo que someterse a la justicia de Dios. Otro ángel apareció y les indicó a mis guías que me llevaran. Mientras caminábamos, pregunté: ¿qué es este lugar? El ángel respondió con claridad: este es el infierno, el lugar del que se advierte a la gente en la tierra. Es real, y estas personas están aquí por lo que hicieron en vida, porque nunca se acercaron verdaderamente a Dios. Explicó quiénes eran: asesinos, quienes se divorciaron y se volvieron a casar mientras sus cónyuges aún vivían, quienes guardaban rencor y se negaban a perdonar, borrachos y adictos. En el infierno, continúan con sus pecados, pero ahora es tormento: el alcohol se convierte en líquido ardiente, el humo en fuego. Los mismos hábitos que amaban se convierten en las herramientas de su sufrimiento. Luego vinieron los inmorales, fornicadores, adúlteros, homosexuales, pedófilos, pornógrafos, cada uno atormentado sin cesar por espíritus malignos, serpientes y anzuelos. Lo que perseguían en la oscuridad ahora los tortura para siempre. Satanistas, ocultistas, brujas, idólatras, estaban en lo más profundo del horno, su dolor era insoportable incluso de contemplar. Habló de mentirosos, calumniadores, divisores, ladrones, traidores, e incluso de aquellos con tatuajes y piercings que nunca se arrepintieron. Me quedé impactado. El ángel dijo que cada marca era una puerta espiritual. Me contó que cuando aún estaba en el ocultismo, había visto cómo un solo tatuaje podía atraer a miles de demonios, y que con un simple apretón de manos, esos espíritus podían transferirse a alguien que no estaba cubierto por Cristo. Me dijo que el objetivo de Satanás no era tu cuerpo ni tu dinero, sino tu alma. Sin saberlo, la gente la entrega a diario. Muchos viven atrapados, confundidos, espiritualmente atados, sin siquiera entender por qué. Me rompió el corazón no solo por lo que vi, sino por los miles de millones de personas en la tierra que siguen caminando a ciegas hacia este lugar. Algunos no lo saben, otros lo saben y aún así se rebelan. El ángel dijo: si te importa tu eternidad, acude a Dios. Busca a sus verdaderos siervos. Deja que oren por ti. Arrepiéntete y serás liberado. Porque una vez que suena la trompeta, no hay segunda oportunidad. Seguimos adelante, pero lo que vi me ardía en el alma. Había atravesado el infierno no para juzgar, sino para advertir. Después de ver todo eso, la gloria del cielo, el juicio de los justos y los terrores del infierno, sentí que mi viaje llegaba a su fin. Los ángeles que me habían guiado por reinos a los que ningún ser humano debería entrar, ahora me miraban con ojos llenos no solo de autoridad celestial, sino de un propósito más profundo.
Comprendí entonces que no se me había permitido ver estas cosas por curiosidad o comodidad. Había sido elegido para dar testimonio. Lo que vi no debía quedarse conmigo. Debía ser compartido con el mundo. No dijeron muchas palabras, pero lo que dijeron tenía un peso eterno. Uno de ellos me miró y dijo, regresa. Testifica. Adviérteles. Entonces, en un instante, como un aliento que regresa al cuerpo, mi espíritu fue arrastrado hacia abajo, de vuelta al mundo físico. Desperté en mi cama de hospital, rodeado de enfermeras, tubos y máquinas. Mi esposa lloraba. Los médicos estaban asombrados. Había estado ausente, clínicamente muerto, durante varios minutos. Sin embargo, aquí estaba, vivo, respirando, despierto. Pero no era el mismo hombre. Todo había cambiado. Mis ojos ya no veían el mundo como antes. Mis oídos ya no podían ignorar los gritos de los perdidos. Sentí como si se hubiera encendido un fuego en lo más profundo de mí, un fuego de verdad, un fuego de advertencia, un fuego de amor. Había visto los dos extremos de la eternidad. Había recorrido los caminos que toda alma debe recorrer algún día. Y había regresado por la misericordia de Dios, no porque lo mereciera, sino porque Él aún tenía una obra para mí. Desde ese día, he compartido este testimonio con miles. Algunos creen, otros se burlan, otros escuchan en silencio. Pero sigo hablando porque sé lo que vi y sé que el tiempo se acaba. La gente dice, me arrepentiré cuando sea viejo, o, algún día me volveré a Dios. Pero he aprendido esto, ese, algún día, no está prometido. No todos reciben la gracia de arrepentirse antes de morir. Yo sí la recibí, pero no por ser especial. Recibí misericordia para convertirme en una voz que llamara a la gente a salir de la oscuridad antes de que fuera demasiado tarde. La Escritura dice en Hebreos 3, 7-8, si hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón. Este versículo no es poético. Es una advertencia, cuando llegue el momento en que tu alma sea llamada y tu aliento abandone tus pulmones, no podrás negociar con la eternidad. El infierno no es una metáfora. El cielo no es una fantasía. Y Jesucristo no es una opción entre muchas, es el único camino. El mismo nombre que quemó a Satanás ante mis ojos, el mismo nombre que abrió las puertas del cielo, el mismo nombre que salvó mi alma mientras se me escapaba, ese nombre sigue disponible para ti ahora mismo. Así que hoy, al leer esto, no esperes. No juegues con tu alma. ChatGPT dijo: ya seas pastor, creyente, escéptico o alguien atrapado en el pecado, arrepiéntete. Regresa. Busca a Jesús mientras aún puedas encontrarlo. Porque cuando llegue ese día, cuando el tiempo se convierta en eternidad, no importarán las excusas que hayas tenido. Lo único que importará será si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Una vez estuve perdido. Una vez fui siervo de la oscuridad. Viví para Satanás y me bañé en brujería. Pero ahora vivo para quien me rescató de las llamas, me purificó y me dio nueva vida. Su nombre es Jesús, y te llama ahora mismo. ¿Responderás? Este podría ser el testimonio más importante que jamás escucharás. Una mujer murió y Jesús le mostró que solo un 18% de las mujeres cristianas entrarán al cielo. Lo que le reveló sobre el cielo y la verdad tras la fe moderna son cosas que probablemente nunca hayas escuchado cuando el tiempo se acabe. ¿Estás seguro de que serás llevado? ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que no está bien con Dios? ¿Estarás entre el 18% o entre el resto? La respuesta puede estar en esta historia, ya que sirve de advertencia para todo creyente. No es casualidad que la Biblia diga que el camino que lleva a la vida es angosto, porque el camino hacia Dios es aún más angosto de lo que creemos. Si quieres ser salvo, por favor, comenta amén con tu nombre y ciudad como oración para que Dios te recuerde y te proteja en estos últimos días. Ahora escuchemos este testimonio.
Me llamo Louise y durante más de 2 décadas serví como misionera en las Asambleas de Dios, un consejo nacional arraigado en la fe y la evangelización. Mi trabajo me llevó por todo Estados Unidos y a los pueblos polvorientos de México, donde compartí el Evangelio con fervor. Creía ser una sierva fiel, que nunca se apartaba del camino de Dios. Mi vida era un testimonio de su llamado. Crecí en un pequeño pueblo de Ohio donde la iglesia era el corazón de nuestra comunidad. Los sermones dominicales, los estudios bíblicos de los miércoles y el avivamiento de verano moldearon mi juventud. Acepté a Cristo a los 12 años, y a los 20 ya dirigía grupos juveniles. Mi corazón ardía en la necesidad de almas. Mi trabajo misionero comenzó a los 30, un llamado que acepté con fervor. En México, prediqué a multitudes bajo techos de lámina, con rostros llenos de esperanza. Ayudé a construir escuelas, alimenté a niños hambrientos y oré con familias en hogares deteriorados. Cada viaje se sentía como un paso más cerca de Dios, mis sacrificios, una muestra de devoción. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, me asaltaba una silenciosa inquietud. A pesar de mi servicio, a menudo me preguntaba si mi corazón realmente se alineaba con los deseos de Dios. ¿Era mi fe tan pura como creía, o me faltaba algo vital? La pregunta persistía, un susurro que aparté en medio del ajetreo del ministerio. Mis días eran largos, llenos de sermones, viajes y planes. Vestía con modestia, evitaba las distracciones mundanas y estudiaba las Escrituras a diario. Pero la inquietud crecía, una sombra que no podía identificar. Me dije a mí mismo que era cansancio, no duda, y seguí adelante, confiando en que mis obras serían suficientes. En agosto de 2024, regresé de un agotador viaje misionero a Tijuana. El calor, las multitudes y las infinitas necesidades me habían agotado. Esa noche, solo en mi apartamento, el agotamiento me abrumó. Estaba sentado en el sofá, rezando para tener fuerzas, cuando un dolor agudo me azotó el pecho. Mi visión se nubló, la habitación me dio vueltas y me deslicé en la oscuridad. Pensé que era un sueño, un momento de descanso de mis labores, pero mi corazón se había detenido, mi cuerpo inmóvil. Una presencia emergió, poderosa y radiante, llamándome con una voz que me estremeció el alma. Louise, dijo, un sonido a la vez suave y autoritario. Me sentí elevado, libre de la carne. Apareció una figura de luz, Jesús, inconfundible en su gloria, con su túnica resplandeciente, su mirada penetrante pero bondadosa. Me tomó de la mano y nos adentramos en un reino más allá de la tierra, hacia una verdad que no estaba preparado para afrontar. Esperaba ascender al cielo, mis años de servicio, un camino seguro hacia la gloria. En cambio, una fuerza me arrastró hacia abajo a través de un vacío denso y oscuro. El aire se volvió denso, impregnado de un hedor a azufre y podredumbre que me quemaba los pulmones. Estallaron gritos, un coro de angustia que resonó en paredes invisibles. Cada grito era una puñalada en mi alma. La oscuridad estaba viva, apretándome como un sudario viviente. Las llamas titilaban abajo, proyectando sombras irregulares que se retorcían como bestias atormentadas. Aterricé sobre piedra quemada, el suelo irregular irradiaba un calor que me quemaba la esencia. Esto no era el cielo, era el infierno. Y la comprensión me golpeó con una claridad escalofriante. Había servido a Dios durante décadas, predicado su palabra, guiado almas a la fe. ¿Por qué estaba en este lugar de tormento? Los gritos se hicieron más fuertes, un muro implacable de desesperación que sacudió la caverna. Mi corazón, aunque ya no estaba físico, sintió una punzada de pánico, el peso de mi confusión me abrumaba. Jesús apareció a mi lado, su presencia contrastaba marcadamente con el caos. Su túnica resplandecía con una luz que disipaba la oscuridad, pero su rostro era severo. Sus ojos se llenaron de una intensidad justa. No habló, pero su mirada me atravesó el alma, revelándome verdades que jamás había enfrentado. Me quedé ante él, expuesta, mis años de servicio se redujeron repentinamente en su presencia. Louise,
dijo con voz firme pero con autoridad, mira y verás. Una cifra apareció ante mí, brillando en el aire, 18%. Esta es la porción de mujeres cristianas que se salvarán, dijo. La cifra se me quedó grabada en la mente, su significado era incierto, pero innegable. Había predicado la salvación, enseñado la gracia, pero aquí estaba una verdad que destrozó mi entendimiento. Los gritos a mi alrededor se hicieron más agudos, como si las almas sintieran mi presencia. Sus gritos reflejaban mi propia incertidumbre. Jesús hizo un gesto y la oscuridad se disipó, revelando los horrores que me aguardaban. Las almas se arrastraban por el pozo, sus cuerpos translúcidos, atados por cadenas que brillaban con fuego profano. Una mujer con un collar de cruz ardiendo en el pecho gemía mientras los demonios se burlaban de ella. Su fe, ante su orgullo, era ahora su tormento. Otra, con un versículo bíblico tatuado en el brazo, gritaba mientras la tinta pulsaba, formando grilletes que la aprisionaban. Los demonios se movían entre ellos, sus formas grotescas, con piel carbonizada y ojos como brasas moribundas. Uno se apoderó de un alma, clavándole las garras en la carne. Confiaste en símbolos, siseó, con una risa áspera. Los gritos del alma se unieron a los de los demás, una sinfonía de arrepentimiento. Avancé por el pozo, cada paso más pesado que el anterior. El aire era denso, el hedor a descomposición me ahogaba los sentidos. Un hombre con un brazalete de cuentas de oración sollozaba mientras las cuentas ardían, cada una era una herida. Su fe había sido exterior, una exhibición, no una rendición, y ahora pagaba el precio. Las llamas rugieron con más fuerza, iluminando más almas, con rostros contorsionados por el dolor. Una joven, con el cabello adornado con una horquilla enjollada, gritó mientras las joyas se derretían, abrasándole el cuero cabelludo. Su belleza, antaño su ídolo, era ahora su castigo. Los demonios se deleitaban con su tormento. Vi mi propia vida en ella, mis propias concesiones, aunque aún no me atrevía a nombrarlas. Jesús caminó a mi lado, su luz era un escudo contra la oscuridad. Su silencio era una llamada a ver, a comprender, a afrontar la verdad. El pozo se extendía interminablemente, un laberinto de fuego y desesperación. Cada alma, una advertencia de lo que aguardaba más allá. Anhelaba preguntar por qué, pero su presencia me exigía escuchar, no hablar. La risa del demonio se hizo más fuerte, sus garras arañando la piedra. Uno se volvió hacia mí, entrecerrando los ojos. Predicaste, pero viviste, gruñó, una acusación escalofriante. Mi alma se estremeció, la pregunta reflejaba la inquietud que había arrastrado durante años. Los horrores del pozo se acercaban, los gritos, un asalto implacable. Vi a una mujer con un vestido modesto, ahora desgarrado y ardiendo, su piedad era una máscara de orgullo. Sus gritos se unieron a los de los demás, un recordatorio de que la fe externa no bastaba. La luz de Jesús me guió hacia una verdad que no estaba lista para afrontar. La cámara se movió, la oscuridad me envolvió, pero su presencia permaneció. Sabía que esto era solo el principio, un atisbo de lo que les esperaba a quienes se extraviaban. La mirada de Jesús me impulsó a seguir adelante, prometiendo respuestas en el fuego. La oscuridad del pozo persistía, sus gritos resonaban en mis oídos mientras Jesús me conducía a un espacio más tranquilo. El aire se aclaró, impregnando un tenue aroma a pureza, pero su rostro permaneció severo, sus ojos penetraban mi alma. Habló con voz firme y llena de verdad, tus obras fueron muchas, lo hice, pero tu corazón no fue del todo mío. Sus palabras me impactaron profundamente, revelando una verdad que me había ocultado incluso a mí misma. Había predicado, servido, me había sacrificado, pero mi corazón se había extraviado, atrapado en sutiles concesiones. Jesús hizo un gesto y una visión se desplegó, mostrando mi vida a través de sus ojos. Cada momento era un espejo que exponía mis defectos. Te adornaste para complacer al mundo, dijo con tono firme pero amable. La visión me mostró eligiendo ropa que seguía la moda, no la modestia,
buscando la aprobación de los demás. Aunque mis vestidos no eran escandalosos, reflejaban un corazón que seguía las tendencias, no la santidad. Las palabras de la Biblia aparecieron ante mí. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6 y 19. El versículo resplandecía, su significado era claro, mi cuerpo era de Dios, no mío para vestirlo y llamar la atención. Mis pequeñas decisiones, blusas ajustadas, bufandas elegantes, estaban a pasos de su llamado a la pureza. Jesús continuó, con su voz como una guía firme, muchos viven en transigencia, ignorando mi palabra para obtener la aprobación del mundo. La visión se centró en otras mujeres, sus vidas eran un tapiz de pecados sutiles. Una joven madre, con su maquillaje meticuloso, dedicaba horas a perfeccionar su apariencia, descuidando la oración. Su belleza se convirtió en su ídolo, una barrera para Dios. Otra mujer, esposa de pastor, confiaba en el perdón de Dios para justificar sus indulgencias, chismes, envidia, una lengua afilada. Se arrepintió levemente, suponiendo que la gracia la cubriría. Las palabras de Jesús fueron claras, abusan de mi misericordia, viviendo como les place, no como yo les mando. Su corazón inflexible la condujo al abismo. La visión mostraba a una líder de la iglesia, sus sermones, refinados pero vacíos, preferían mensajes que tranquilizaban en lugar de condenar. Evitaba las verdades duras por temor a ser ofendida, y su congregación se dejaba llevar por la comodidad. Buscan enseñanzas que les hagan cosquillas en los oídos, dijo Jesús, no la verdad que salva. Su transigencia atenuó su luz. El orgullo era otra cadena que ataba a las mujeres que creían que su fe las hacía superiores. Una misionera, con la Biblia siempre abierta, juzgaba a los demás en silencio, su corazón estaba henchido de arrogancia espiritual. La mirada de Jesús era solemne, el orgullo les impide ver su necesidad de mí. Sus obras, como las mías, no fueron suficientes. La visión se oscureció, revelando a mujeres que abrazaron la intimidad antes del matrimonio, con corazones que priorizaban la pasión sobre la pureza. Una joven, cuyo anillo simbolizaba la fe, ignoró el designio de Dios, creyendo que el amor justificaba sus decisiones. La voz de Jesús era grave, profanaron el templo que yo había creado, prefiriendo el deseo a la obediencia. Cada pecado era un hilo que tejía un tapiz de transigencia. La visión mostraba a mujeres publicando en redes sociales, fotos seleccionadas para ganar me gusta, con su fe como telón de fondo para llamar la atención. Otras seguían a influencers, copiando sus estilos, sus vidas se desviaban del camino de Dios, sus corazones divididos, llevándolas al abismo. Las palabras de Jesús resonaron, solo el 18% de las mujeres cristianas viven con un corazón plenamente entregado a mí. La cifra volvió a brillar, un duro recordatorio del camino angosto. Mi servicio, mi predicación, había sido externa, pero mi corazón había vacilado, atrapado en la atracción del mundo. La visión cambió a iglesias llenas de mujeres que cantaban himnos, pero vivían para sí mismas. Llevaban cruces, citaban las Escrituras, pero sus vidas reflejaban el mundo, no a Cristo. La voz de Jesús era apremiante, busco corazones que me amen por encima de todo, no obras que encubran transigencias. El aire se volvió más denso. Los gritos del foso eran tenues, pero presentes. Volví a ver mi propia vida, mis modestos vestidos elegidos para la alabanza, mis sermones elaborados para el aplauso. Cada decisión, aunque pequeña, había construido un muro entre Dios y yo. Me dolía el corazón, la verdad era innegable. La mirada de Jesús se suavizó, su mano posada en mi hombro. Aún puedes elegirme, dijo, con su voz como una promesa de misericordia. La visión se desvaneció, pero el peso de sus palabras permaneció, impulsándome hacia una verdad que debía llevar consigo. El camino a seguir estaba claro, pero el precio era alto. La luz se atenuó y la oscuridad del pozo nos envolvió de nuevo, con su hedor a azufre y descomposición impregnando el aire. Jesús me condujo a una vasta cámara, con las paredes dentadas, iluminada por llamas que proyectaban sombras grotescas.
Los gritos llenaban el espacio, un lamento implacable de almas atadas por sus decisiones. Hizo un gesto solemne: mira a las mujeres que se apartan de mi verdad. El suelo tembló, el calor abrasaba mi ser a medida que nos adentrábamos. Apareció un grupo de almas, translúcidas, encadenadas a rocas con ataduras brillantes. Demonios las rodeaban, lanzando piedras que golpeaban sus cuerpos, cada golpe provocando gritos de agonía. Jesús dijo: estos se adoraban a sí mismos, haciendo de su belleza un ídolo. Una mujer, con su rostro antes impecable, gemía mientras las piedras lastimaban su piel translúcida. Su vida pasó ante mí, dedicaba horas a su apariencia, buscando la perfección, descuidando el llamado de Dios. Su espejo había sido su altar, su corazón consagrado a sí misma, no a Cristo. Ahora su belleza era una maldición, su tormento eterno. Surgió otro grupo, sus cadenas latiendo con una luz impía. Estas mujeres habían descarriado a otras a través de las redes sociales, promoviendo con sus publicaciones la vanidad y las modas mundanas. Una joven influencer, cuyas fotos alguna vez fueron celebradas, gritó mientras sus imágenes ardían, cada una como una herida. Sus seguidores, ahora en el foso, maldecían su nombre, los tatuajes de sus citas los encadenaban a las llamas. La voz de Jesús era firme. Usaron su influencia para alejarme de las almas. La visión mostraba a una mujer que impartía clases de yoga, sus clases mezclaban la fe con el misticismo, llevando a los estudiantes a dioses falsos. Su sonrisa serena, ante su sello distintivo, era ahora una mueca, su paz una mentira. Los demonios se burlaban de ella, sus garras desgarrando su alma. Más adelante, vi a mujeres que rechazaron el diseño de Dios para la feminidad. Una esposa, con su anillo brillando como una marca, gritó mientras las cadenas la ataban a la lanza de un demonio. Había desafiado a su esposo, no por fuerza, sino por orgullo, rechazando la orden de Dios. Su rebelión, antes su jactancia, ahora era su castigo. La visión cambió, revelando a una madre que priorizaba su carrera sobre la familia. Su corazón se enfrió ante el llamado de Dios. Sus hijos, ya adultos, vagaban por el abismo, con sus llantos haciendo eco al de ella. Eligieron el camino del mundo en vez del mío, llevando a sus familias a la ruina, dijo Jesús. Su tormento era un reflejo de sus decisiones. Las llamas rugieron con más fuerza, iluminando más almas, cada una marcada por su compromiso. Una mujer con un collar de cruz balanceó el metal, quemándole el pecho. Lo había llevado con orgullo, pero su vida, chismorreos, envidia, falta de perdón, desmentía su fe. Los demonios rieron, sus voces un coro áspero de acusaciones. Otra alma, una líder de la iglesia, gimió mientras su Biblia ardía, sus páginas la encadenaban al suelo. Sus sermones habían sido elocuentes, pero su corazón estaba lleno de orgullo, juzgando a los demás como inferiores. Las palabras de Jesús fueron claras, invocaron mi nombre, pero su corazón estaba lejos de mí. Su tormento era eterno, sus obras, cenizas. El pozo se extendía sin fin, un laberinto de fuego y desesperación. Una joven, cuyo vestido antaño había sido elegante, gritaba al arder, exponiendo la desnudez de su alma. Había buscado la moda, no la santidad, su corazón estaba dividido entre Dios y el mundo. Sus gritos se unieron a los de los demás, una sinfonía de arrepentimiento. Los demonios se movían por la cámara, sus garras goteaban sangre como tinta. Uno marcó un alma con un tatuaje de corazón, cuyas líneas palpitaban, encadenándola a una roca. Había vivido para el romance, no para Cristo, su pasión, un desafío al designio divino. La risa del demonio resonó, helándome el alma. Vi mi propia vida en estas mujeres, mi ropa modesta, elegida para la alabanza, mis sermones, elaborados para la aprobación. Cada alma era una advertencia, su tormento, un reflejo de mis propias concesiones. La presencia de Jesús me fortaleció, su luz, una guía en la oscuridad. No habló, pero su mirada me instó a ver. La cámara vibraba con malicia,
el aire cargado de cenizas y gritos. Una mujer con un tatuaje de paloma, con las alas rotas, sollozaba mientras la tinta ardía, atándola a la garra de un demonio. Su fe había sido exterior, una exhibición, no una rendición. Me dolió el corazón al reconocer mis propias fallas en ella. Las llamas titilaban, proyectando sombras grotescas sobre las paredes. Un alma con un tatuaje de rosa, su belleza, antaño su orgullo, gemía mientras los pétalos sangraban, cada gota era una herida. Su vida había sido una búsqueda de admiración, no de la gloria de Dios. Los demonios se burlaban de ella, sus voces eran una provocación implacable. Jesús me guió hacia adelante, mientras los horrores del pozo se acercaban cada vez más. La transición fue pesada, la oscuridad de la cámara se aferraba a mí. El tormento de cada alma era un llamado a examinar mi propio corazón, a ver la verdad de mi fe. Su luz me guió, prometiendo respuestas en el fuego que me esperaba. Los horrores del pozo se disolvieron como una pesadilla lejana, dando paso a un reino bañado por una luz radiante y etérea. El aire era limpio y vital, perfumado con la fragancia de flores florecientes que no se encuentran en la tierra. La paz me inundó como una cálida manta, aliviando la pesadez que se aferraba a mi alma. A mi lado estaba Jesús, su manto resplandeciente con un resplandor divino, su sola presencia sanadora. Atrás quedaron los gritos de tormento y las sombras de la desesperación. En su lugar, una pradera imponente se extendía ante nosotros, amplia bajo un cielo dorado. La hierba brillaba como besada por el rocío de la mañana, y un arroyo cristalino la recorría como una cinta de cristal. Jesús levantó suavemente la mano y dijo: «Miren a las mujeres que me eligieron con todo su corazón». Al profundizarse la visión, vi mujeres de pie en silencio en el prado, con rostros radiantes de humildad y reverencia. No llevaban joyas ni ropas finas, y aún así, su belleza era indescriptible, brillaba desde dentro como la luz de las estrellas. Sus ojos no estaban fijos en sí mismos, sino en un trono distante y majestuoso que irradiaba adoración y amor. Sus almas estaban revestidas de luz, libres de vanidad y orgullo. Una mujer, vestida con una sencilla túnica de lino, se arrodilló en oración, con las manos en alto y una postura rendida. En la tierra, la habían tachado de anticuada, ridiculizada por su modestia en una cultura que alababa lo provocativo. Pero aquí, en la eternidad, permanecía junto al trono de Dios, con una fidelidad más radiante que el oro. Jesús susurró: «Ella me amó por encima de todo». Su corazón era mío. La visión me abrió su vida como las páginas de un libro, había servido en silencio, enseñando a niños en escuelas dominicales polvorientas, alimentando a los hambrientos, visitando a los olvidados. Ninguna cámara había capturado sus sacrificios, ningún escenario había enaltecido su nombre, pero el cielo sí lo vio. Su recompensa fue grande, no por el reconocimiento, sino por un corazón entregado a la obediencia. Entonces emergió otra mujer, con las manos ásperas y callosas tras décadas de servicio, y el rostro marcado por años de sacrificio y amor. Había criado a 5 hijos en el temor del Señor, orado en medio del dolor y perdonado más de lo que nadie jamás hubiera imaginado. Su vida había estado oculta a los aplausos, pero Dios la conocía plenamente. Jesús dijo: «Ella dio mucho fruto en secreto, y yo la vigilaba a cada momento». La pradera se extendía infinitamente, llena de mujeres como ella, desconocidas para el mundo, pero preciosas a los ojos del cielo. Una maestra se encontraba entre ellas, su aula había sido un campo misionero. Con delicadeza, pero con valentía, había sembrado las semillas del Evangelio en los corazones de los jóvenes, a pesar de las burlas de sus compañeros que la llamaban intolerante. Ahora se erguía adornada, no con la moda, sino con la fe. La voz de Jesús resonó en el aire, citando el Salmo 139, 14, «Te alabo, porque soy una creación admirable y admirable». Las palabras flotaban en la luz, llenas de poder. Estas mujeres habían abrazado la identidad que Dios les había dado sin vergüenza ni concesiones. Sus vidas habían sido una ofrenda lenta y diaria, rechazadas por la cultura, pero honradas por el cielo.
Apareció una madre, con el alma radiante de silenciosa fuerza. Había pasado su vida de rodillas, orando por los niños que se habían desviado de la fe. Sus lágrimas, invisibles para el mundo, fueron atesoradas por Dios. Ahora su recompensa era la alegría, su legado eterno. Jesús dijo, ella no se rindió. Su amor reflejaba el mío. Vi a una enfermera, cuyo uniforme había sido reemplazado por ropas de luz. En la tierra, había servido a los enfermos con ternura, orado en silencio en los pasillos de los hospitales y sostenido las manos de los moribundos. Muchos se burlaron de sus oraciones, pero aquí su fe brilló más que cualquier premio médico. Su sacrificio se había convertido en su corona. Jesús se volvió hacia mí con voz firme y clara, no mido por la cantidad de obras, sino por los corazones plenamente entregados a mí. Estas mujeres no habían vivido para la atención, la plataforma ni el estatus. Su humildad y obediencia las distinguían. Sus almas llevaban el sello de la gracia divina, no del aplauso mundano. El prado se iluminó aún más, ahora resonando con cánticos de alabanza. Una viuda cantaba con las manos en alto. Una vez había dado su último dólar para alimentar a un desconocido, confiando en que Dios proveería. Ese acto oculto había resonado en la eternidad, y su fe se había vuelto luz. Ahora se encontraba entre el radiante 18%, su alma un templo viviente. Mi corazón comenzó a dolerme con convicción, en estas mujeres vi lo que me había perdido, vidas vividas con serenidad, sinceridad y sin concesiones. Habían elegido a Dios por encima de la comodidad, la popularidad o el reconocimiento, y su alegría no era temporal, sino eterna. El prado empezó a desvanecerse, pero su fragancia perduraba, su luz aún reconfortaba mi espíritu. Comparado con el pozo, este lugar era una fuente de esperanza y verdad. Me volví hacia Jesús, su mirada firme y bondadosa me guiaba hacia adelante. El recuerdo del 18% ardía en mi corazón como una verdad solemne y un llamado sagrado. La luz del prado se desvaneció, y nos quedamos en un espacio tranquilo, con un aire suave y puro, libre del hedor del pozo. La presencia de Jesús llenó el silencio, su manto resplandecía, su mirada era una mezcla de misericordia y urgencia. Mi corazón, abrumado por la verdad de mis concesiones, anhelaba la redención. Me arrodillé ante él, con el alma implorando perdón, una oportunidad para enmendar las cosas. Señor, susurré desde mi espíritu, te fallé. Mi corazón se desvió, mis obras manchadas de orgullo. Perdóname y permíteme servirte con sinceridad. Las palabras brotaron a raudales, una confesión de mi corazón dividido, de mi amor por la aprobación del mundo. Jesús me miró con una mirada penetrante pero bondadosa. El arrepentimiento, dijo, no son solo palabras, sino un corazón entregado por completo a mí. Has visto el precio de la transigencia, el destino de quienes eligen el mundo. Ahora ve y advierte a mi pueblo, llamándolos a la santidad. Sus palabras fueron una comisión. Lo sentí en el alma, los gritos del pozo, la luz del prado, el 18%, todo ardía en mi mente. Te traje aquí no para condenar, sino para revelar la verdad. Mi misericordia es grande, pero mi santidad exige obediencia. Se me apareció una visión que me mostró mi vida en la tierra. Iglesias llenas de mujeres, con corazones divididos como el mío. Algunas oraban, pero sus vidas se centraban en la moda, la aprobación y la comodidad. La voz de Jesús era urgente, dile que me busquen, que me amen sobre todo, que vivan como mi templo. La visión se desvaneció, su carga se aclaró. El aire se volvió más cálido, la luz más brillante, como preparándome para regresar. Vi mi cuerpo aún en la cama del hospital, con las máquinas emitiendo un débil pitido. La mano de Jesús se posó en mi hombro, su toque, una promesa de fortaleza. Tu tiempo aún no ha terminado, dijo. Lleva mi verdad y vívela. La luz surgió, sacándome del reino espiritual. Desperté en el hospital, con el pecho dolorido y la piel marcada por tenues cicatrices del calor del pozo.
Los médicos me observaban, atónitos, diciendo que mi reanimación era un milagro. Mi corazón se había detenido durante 10 minutos, pero seguía vivo, con mi misión clara. Salí del hospital transformada, con un nuevo propósito en mi corazón. Empecé a compartir mi historia, primero en pequeños estudios bíblicos, luego en iglesias de todo Ohio. Algunos me ignoraban, diciendo que mis visiones eran una locura, pero otros me escuchaban con los ojos abiertos y llenos de convicción. Mis palabras, antes elaboradas para recibir aplausos, ahora transmitían su verdad. Una joven se me acercó después de una charla, su cruz brillaba en el collar y su rostro estaba pálido. Confesó su búsqueda de la belleza por encima de la santidad, mi testimonio la conmovió profundamente. Oramos juntas, sus lágrimas fueron un paso hacia el arrepentimiento, un reflejo de mi propio camino. Su fe renovó la mía, una oleada de esperanza. Hablé en línea, y mi historia llegó a desconocidos que escribieron sobre sus propias confesiones. Una madre, con su vida consumida por las redes sociales, prometió buscar primero a Dios. Una maestra, con un sermón suavizado para obtener aprobación, prometió predicar la verdad con valentía. Cada mensaje era un paso hacia el 18%, una llamada al camino angosto. Mis cicatrices, aunque tenues, ardían con un propósito, un recordatorio del hoyo y el prado. Visité iglesias, instando a las mujeres a examinar sus corazones, a elegir a Cristo por encima del mundo. Mi voz, antes orgullosa, ahora era humilde, mi misión era advertir y guiar. El horror del pozo me impulsó. La paz del prado me sostuvo. La transición de ese reino divino a la tierra fue dura, pero las palabras de Jesús me anclaron. Viví con sencillez, mi vida era un reflejo del 18%, humilde, obediente, entregado. Mi corazón, antes dividido, ahora lo buscaba solo a Él. Mis obras, un sacrificio para su gloria. Llevé su mensaje, sabiendo que el tiempo apremiaba. El testimonio de Louise revela una verdad esclarecedora: solo el 18% de las mujeres cristianas entrarán al cielo, con sus corazones plenamente entregados a la santidad de Dios. Su travesía por el tormento del infierno y la gloria del cielo revela el precio de las concesiones, buscar la belleza, el orgullo o la aprobación mundana por encima de Cristo. Cada decisión importa, y el camino angosto exige un corazón dedicado a Dios, no al mundo. Su historia es un llamado al arrepentimiento, a vivir como templos del Espíritu Santo antes de que se acabe el tiempo. ¿Qué elegirás? Examina tu corazón hoy y busca la verdad de Dios con sinceridad. Comparte tus pensamientos, incluyendo tu nombre y ciudad, para declarar tu fe y buscar su guía. Suscríbete para nuestro próximo testimonio, que revelará las impactantes consecuencias del pecado sexual antes del matrimonio, una advertencia que profundizará tu comprensión del designio de Dios.